ya me gustaría. Pero yo un día le pedí unos relatos, unas cosas, unos relatos inéditos, para leerlos, porque una parte muy importante del libro que él quería que yo lo contara, y para mí fue una revelación el que él quisiera desclasificar su literatura, incluso rehacerla y reescribir cosas, era leer esos relatos a cada cual mejor, cuántas películas hay en muchos de los relatos que él tiene escritos como literatura. Me mandó una nota desde las GAE cuando estaba allí y me decía: lo siento, no te los he podido mandar antes, punto, la vida no da para más. Y cambié el título al libro. El título tenía otro título de trabajo que era, vamos a llamarlo así, Borau el travieso. Ese era el título original del libro, Borau el travieso. ¿Por qué es un travieso? ¿Por qué es un niño travieso? Porque bien se cuenta en esta anécdota, que lo cuenta todo, la anécdota del gobernador de Furtivos lo resume por completo. Él es alguien que quiere ser y no ser un gobernador de muchas cosas, alguien que quiere y no quiere gobernar, alguien que negará siempre que ha gobernado algo o que alguien lo ha propuesto para gobernar, alguien que una vez que ha gobernado algo dirá que nunca lo gobernó, alguien que dirá siempre que nunca quiso gobernar nada, sino que se lo propusieron, incluso no recordará bien las razones por las que se lo propusieron, pero al final lo negará todo. Y es alguien que me propone hacer un libro sobre él, pero que cuando lo lee lo pasa mal, porque quiere que se haga un libro sobre él, pero cuando lee sobre él lo pasa mal, porque tiene ese pudor de estar y no estar, de aparecer y no aparecer, de ser y no ser. Es imposible, Borau. Es un niño imposible, es un niño que ha jugado siempre solo, desde que iba al cine con 5 o 6 años en Zaragoza y jugaba solo a ser director de películas en su famosa mecedora de la calle Alvareda. Él no solamente es que fuera a ver Posada Jamaica, o fuera a ver Nobleza Baturra, o fuera a ver La sombra de una duda, él luego que fuera a ver las películas de Andrés Harvey, él luego iba a casa y lo importante no era que había visto la película, sino que se sentaba en la mecedora y la volvía a hacer con la cabeza, la película, y se metía en la cama y seguía con la película y remontaba cada plano y lo juntaba uno con otro, y ahí nació el Borau cineasta, rehaciendo las películas que hacía 2 horas que las había visto, porque además entonces las películas volvían a las pantallas de cine al cabo de 3 o 4 años, no existía la televisión, y esa película había que quererla, había que almacenarla, había que tenerla en la cabeza. Y fue su primera moviola, y fue su primer trabajo de dirección, y Borau ha trabajado siempre así. Él no ha salido nunca de esa mecedora, y todas las películas las ha hecho antes y después, y seguramente antes de poner la cámara y de plantarla en el rodaje y decir, acción, la película ya está hecha. Me acuerdo un día, él me dejó un guión magnífico, una de esas, en fin, ojalá no sea una pérdida, ¿no? Él escribió al final un guión con Rafael Arjona. Es la primera vez que trabajaban juntos. Hicieron un guión que me parece magnífico, no sé si lo habéis leído alguno de sus amigos más cercanos, Las hermanas del Don, el Don, el río, la historia de unas muchachas rusas que vienen a España a trabajar con la inmigración y acaban en la prostitución en Valencia, de una familia, una historia fantástica, un gran guión entre 2 países de una frontera, el Don, que divide una vez más la frontera en José Luis, el que es también un niño fronterizo y un hombre fronterizo, entre muchas cosas. Y ese guión nunca se rodó y yo lo pude leer, y en el libro está, creo que, descrito con bastante amplitud. Por cierto, ojalá se rodara algún día ese guión, sigue de absoluta actualidad, es un guión poéticamente bellísimo y muy duro y extraordinario. Es una mezcla además perfecta químicamente entre Rafael y José Luis Borau. Y un día le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que mejor recuerdas de la escritura del guión, Las hermanas del Don? Y me dijo, ¿en la película? Digo, ¿la película? No, me dice, yo ya he visto la película. Claro, él ya ha visto la película, él sigue la mecedora de Alvareda, montando plano a plano y haciendo y editando cada cosa que piensa. Pero el travieso, Borau el travieso, su literatura de infancia, ese niño solo, sin hermanos mayores como Rafael, eso marca sin duda. A Rafael se le explica y a José Luis se le explica también por ser hijo único y no tener hermanos mayores que él, incluso ambicionar un hermano.
Eso está en muchas de sus historias de una forma muy velada. Y realmente el compañero de juegos de Borao, un hombre que vivía siempre con personas mayores continuamente, también decía, Rafael dice, bueno, no, yo ya fui mayor, ya fui mayor que de niño, era Guillermo el Travieso. Guillermo el Travieso es una colección, era la colección original que él tenía, la sigue teniendo en la mesilla de su casa en San Telmo. Ahí están los libros de Guillermo el Travieso. La misma colección que él leía de niño está allí todavía, y todavía la sigue creando de vez en cuando. Y él quería ser Guillermo y tener los amigos que tenía Guillermo y jugar como Guillermo, porque a él le hubiera gustado jugar, además de ser un creador. Pero él acaba creando, acaba produciendo porque juega, y porque juega solo, y porque eso tiene que sacarlo de alguna manera. Y ese Guillermo estaba ahí, y pensé titularlo así, hasta que, bueno, él me dijo, la vida no da para más, y pensé que era eso, pero me decidí al título cuando, en este caso como ninguno, estaba claro que no era cierto. Si alguien ha dado la vida para más, ha sido para José Luis Borao. Si alguien ha vivido muchas vidas distintas dentro del mismo, quiero decir, además, ha sido el propio José Luis Borao. Estamos solamente en una de las casas de José Luis Borao, no soy de José Luis Borao, pero José Luis Borao puede estar aquí, en la otra academia, puede estar en el Prado escribiendo un artículo sobre la liebre de Durero, puede estar haciendo un libro sobre el vocabulario, el cine en el vocabulario normal, puede estar escribiendo un artículo sobre el arte mudéjar, puede estar escribiendo un relato, puede estar todo menos escuchando música que no sabe ni le gusta. Eso lo dice él siempre, seguramente porque se pasó la infancia aguantando a Diana Durbin y que estaba continuamente viendo sus películas, estaba enamorado de ella, pero esa música yo creo que la estragó y fue demasiado Diana Durbin de niño. A mí de esa época además me sobrecoge una cosa que nos contó, claro, lo ha contado además amigos, a Carlos Herrero, a Agustín Santividal, a Misón, que está ahí más que el domingo, paisano, el gran amigo. Cuando él va de niño al cine, uno anterior, creo que a Delicios de Zaragoza, a ver Nobleza Nocturna, obviamente con Imperio Argentina, como todos sabéis, ¿no? Yo conseguí el programa de mano de ese año y de esas proyecciones en el cine, y se lo llevé a casa, a San Telmo, y me dijo, es el que me dieron a la entrada, pero le dije, tú sabes que eras un niño de 4 años, fuiste a ver Nobleza Nocturna, te dieron un programa de mano con Imperio Argentina en el programa, en el prospecto, como se decía antes, y tú ibas a acabar trabajando con Imperio Argentina, haciendo tratamiento. Eso no es un destino, ¿qué es? Y me recordaba algo, y con esto acabo, algo que me pasó a mí. Yo conocí a Borao con 5 o 6 años. Lo conocí porque vi Brandy. Brandy fue la segunda película que vi en mi vida, en un cine teatro de Logroño, en Teatro Bretón, en un programa doble con El prisionero de Zenda. La segunda versión, la de Richard Thorpe con Stuart Branger, de Bonacar, etc. De Bonacar, de la que también luego él sería amigo y la conocería, y a su marido, Peter Birtel, y los invitaría en España. Y yo vi esa película desde un gallinero de un cine al que yo iba siempre. Lo cuento aquí, y de hecho esa fue la puerta para entrar en el libro. Hasta que no me acordé de eso, hasta que no pensé, dije, joder, Brandy empezó a hacerme a mí como espectador con 5 o 6 años, y a continuación El prisionero de Zenda, la versión que no le gusta a él, porque a él le gusta la primera, la de blanco y negro, la del año 30 y pico. Y yo vi aquella película. Yo no sabía que, claro, mi generación no ha nacido con Anthony Mann, ni con Raúl Walsh, ni con John Ford, ni con Bud Teacher. Es decir, yo soy de la coproducción, soy de los westerns, de los spaghetti westerns. Esas son mis primeras películas. El Zorro, Los Macistes, y de pronto veo una cosa que se llama Brandy, que pasa en un poblado, en una ciudad rara. Una película que la recuerdo llena de sombras, con un niño protagonista, con violencia, con oscuridad, con un tipo que intenta liberar a ese pueblo, con música, con caballos, y yo me quedé absolutamente pegado.
marcado de aquel brandy. Aquel brandy me movió muchas cosas, las puso dentro de mi cabeza. Y a continuación vi ese prisionero de Zenda. Al cabo de unos años todo pareció cerrarse. Una vez que Estíbal Ángel estaba rodando en Logroño una película, una especie de Falcon Crest a la española, Oro Fino, con Santero de la Loma, y producido por Marcos Elizábal, un modelero logroñés, pasé por delante de la puerta del Teatro Cine Bretón, y en esa puerta, justamente donde de niña había visto el prisionero de Zenda, me crucé con Estíbal Ángel. Cuando ya vivía en Marbella haciendo anuncios de Ginebra y salía siempre con esa especie de ese atuendo de cazador de safari con el que últimamente vivía Estíbal Ángel. Y bueno, sí que le dije algo, pero nunca lo he contado, es una casi vergüenza, pero él pasó, yo no me atreví ni a pararle ni a decirle nada, de pronto dije, no puede ser. Estaba dentro y ahora está aquí fuera, o sea, de verdad el prisionero de Zenda estaba fuera, dentro y ahora está aquí en la puerta del cine en el que lo vi de niño. Y pasó, lo miré y le dije así, si me diera, adiós comediante. Y él no me oyó, ¿no? Es la frase del prisionero de Zenda con la que se despide James Mason. Pero, y al cabo de muy poco tiempo, me encontré a Borau, también en Logroño, un gran amigo de Zaragoza, Alberto Sánchez Millán, muy querido, al que le dedico este libro, por muchas razones. Me llevó a Logroño y me presentó a José Luis, y José Luis lo primero que me dijo, antes de conocernos, pero tú me acompañarías aquí a comprar un armario. Y entonces me dijo, hay anticuarios en Logroño. Y me fui a un anticuario con él a comprar un armario que se compró y que está en su casa, un armario todavía, él que dice además que no se le va de la vista ningún mueble de ninguna película española, que los tiene controlados todos, que hay una cómoda que aparece en 25 o 30 películas del cine español, y que incluso creo que es en Tata Mía que aparecen unos visillos de Calle Mayor, de la película Calle Mayor, que no sé cómo los guardan, ¿no? Y bueno, así conocí a Borau en Logroño, y luego hemos tenido muchísima más relación. Él siempre me echa en cara que no viva en Madrid, que viva en Logroño, que no puede ser, que eso de estar tan pegado a la ribera, que no puede ser, que por qué no vengo a Madrid, pero en cambio le encanta venir a Logroño. Y de vez en cuando venía, cuando estaba en las GAE, y me hacía alguna visita para comer, me encantaba comer siempre en el mismo sitio, en Logroño, y llegábamos siempre a la plaza del Espolón de mi ciudad, de Logroño, y se paraba siempre antes de coger el coche de vuelta y me decía, es que esto me gusta tanto, es que es como la plaza de la película La sombra de una duda, de Gisco, es igual que la plaza de la ciudad. Qué bonita película, excepto al final, claro. Y siempre dice lo mismo, ¿no? Cuando llega a Logroño, ve el Espolón y se despide diciendo que se despide de una película de Gisco. Bueno, yo no quería más que contar esto, cómo lo conocí, y que lo que he intentado aquí es una miscelánea y una varia sobre él, que ha ido surgiendo a medida que se iban apareciendo las cosas, en un guión demasiado férreo, es decir, que el libro fuera creciendo poco a poco, dando entrada a prácticamente todo lo que pasaba a su alrededor y en el entorno de los dos Conchitas varias en Madrid, a Logroño, conversaciones, correos cruzados. Y sí que es un libro que sí que lo advierto, habla del Borau desde el año 90 hasta ahora. Ese era el pacto con él también. Hasta el año 90, mis compañeros y amigos, Carlos, Agustín, Lisón, ya habían escrito 3 monografías excelentes que cubrían de sobra todo ese Borau, pero él quería que yo hablara de ese niño que juega otras cosas y por las que también quería ser recordado, como es la literatura y como es el ensayo. Una literatura deslumbrante en muchas ocasiones, muy internada, muy parecida, el mismo territorio, el mismo campo que se juega en sus películas. Borau no ha dejado nunca de jugar, no hay un hueco en su juego, es ese tiaguito, ese gobernador de furtivos que, como en la primera frase que cito en el libro, se queja ante Lola Gaos y dice: Martina, si es que no tengo un momento libre, es que no me dejan en paz. Ese sigue siendo José Luis Borau, ¿no? Ese sigue siendo este gobernador de tantas cosas, lo que, como digo en el libro,
es un gobernador y también un caballero sin espada de este cine, alguien que ha hecho películas con 5 millones de espectadores y con 50.000, alguien que ha ganado dinero y que se ha arruinado muchas veces, alguien que es muy castizo y muy anglófilo.